Despertás en una cama ajena, con la memoria en blanco. De nuevo. Afuera, en la ducha, está él, Soo-yeon, el chico de la sonrisa inocente que, según todos, tiene un trauma. Pero vos sabés que detrás de esa dulzura hay algo voraz, algo que te quiere devorar. La pregunta no es qué pasó anoche, sino si vas a sobrevivir a la mañana. A diferencia de Soo-yeon, que esconde sus intenciones, deja bien clara la tuya y devora ese botón de me gusta sin ninguna inocencia. La mañana llegó con un velo de confusión para nuestro protagonista. Se despertó en una cama que no era la suya, con la cabeza dándole vueltas y un vacío en la memoria. Otra vez. Había bebido demasiado, tanto que ni siquiera podía recordar la cara de la persona con la que había compartido la noche. Un suspiro de frustración se le escapó, mientras el sonido de una ducha lo ponía en alerta. Pero este no era un encuentro cualquiera. Meses atrás, o quizás en una parte distinta de su vida, conoció a Soo-yeon, un estudiante que parecía la encarnación de la inocencia, con una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera. Soo-yeon, según decían, cargaba con un trauma que lo hacía reacio a interactuar con la gente. Sin embargo, no dudaba en acercarse a nuestro protagonista, invitándolo a estudiar o a almorzar, con esa dulzura que parecía imposible de resistir. El protagonista, a pesar de su reserva, sentía que no era inmune a ese encanto. Lo que no sabía o no quería aceptar era que detrás de esa sonrisa angelical, Soo-yeon albergaba intenciones mucho más oscuras, casi voraces. Quería devorarlo, por así decirlo. Y a pesar de la aparente amabilidad de Soo-yeon, nuestro protagonista ya sentía una incomodidad creciente. La vida del protagonista no siempre fue así. Una herida profunda lo perseguía, manifestándose en momentos de angustia. Hubo un tiempo donde la música era su pasión, pero un evento traumático, un murmullo de voces ahogando las notas de su piano en un escenario, lo obligó a dejar de tocar. Volviendo al presente, el protagonista se levantó de la cama, buscando sus cosas mientras los recuerdos de la noche seguían esquivos. Se vistió rápidamente, notando que la sudadera que se puso era enorme. Seguro de su acompañante. Tenía que irse antes de que el otro terminara de ducharse. La curiosidad por la cara de la persona seguía ahí, pero no podía permitirse quedarse. Recordaba, eso sí, que el otro le había dicho que sí, que él sí recordaba la cara de sus encuentros casuales. Mientras la puerta de la ducha se abría y se cerraba con un golpe, el protagonista se deslizó fuera del apartamento. Soo-yeon, al escuchar el portazo, preguntó al aire si se había ido, y luego una sonrisa torcida apareció en su rostro. Parecía que todo había salido según sus planes. Ya fuera en la calle, el protagonista sintió un escalofrío que no era solo por el aire frío. Al llegar a su propia casa, se topó con una sorpresa en el espejo del baño. Una marca en el cuerpo que no podía explicar. No es como si me hubiera peleado con un perro ayer, pensó, desconcertado. Se vistió, agradecido de que el clima estuviera lo suficientemente frío como para cubrirse. Se miró al espejo, ajustándose el traje, listo para enfrentar el día, o al menos intentarlo, dejando atrás por ahora los misterios de la noche y las intenciones ocultas de Soo-yeon. Así, Cha Soo-yeon se dirigió a la universidad, entrando al aula de clases con la esperanza de tener un día normal. Se acomodó en su asiento, intentando pasar desapercibido, pero su atención se desvió rápidamente hacia un compañero que acababa de llegar. Un chico de pelo claro, con un aire angelical que brillaba casi literalmente. Cha Soo-yeon no pudo evitar sentir que era increíblemente lindo. En medio de la clase, el profesor anunció un trabajo en parejas para el parcial. Tenían que ver una película y presentarla, y debían entregar los nombres de los equipos antes de la próxima clase. Para Cha Soo-yeon, la noticia fue un golpe. ¿Trabajo en equipo? No conozco a nadie, pensó, preocupado. Justo cuando el pánico empezaba a crecer, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era el chico de antes, Shin Hae-soo, preguntándole si le gustaría trabajar con él. Yo tampoco conozco a nadie en esta clase. ¿Me ayudas?, dijo Hae-soo con una sonrisa encantadora, prometiendo dar lo mejor de sí. Cha Soo-yeon, un poco dudoso, pero viendo una salida a su problema, asintió. Está bien, hagámoslo juntos. Con una alegría casi desbordante, Hae-soo le agarró la mano a Cha Soo-yeon, agradeciéndole efusivamente. Cha Soo-yeon se sintió un poco incómodo, pero no dijo nada. Aprovecharon para presentarse. Soy Shin Hae-soo, tengo 21 años. ¿Vos sos mi Hyun, no?, preguntó el menor. El protagonista, con una expresión seria, respondió. Soy Cha Soo-yeon, tengo 25 años. Hae-soo, encantado de haber encontrado a un Hyun tan interesante, le preguntó por su carrera. Él, con entusiasmo, compartió que estudiaba educación física y era nadador, habiendo incluso ingresado a una escuela especial. Cuando le tocó a Cha Soo-yeon, este dijo que su carrera era piano. Hae-soo se mostró impresionado, comentando que no tenía talento para eso y que las carreras artísticas le parecían geniales. Cha Soo-yeon, con un tono más sombrío, casi como una revelación personal, respondió. No, es solo, bueno, esto es lo único que puedo hacer. Mientras lo decía, Hae-soo le apretó suavemente la mano, como si entendiera el peso de esas palabras. Hae-soo, no satisfecho, le preguntó a Soo-yeon si creía que era un problema ser bueno en una sola cosa mientras intentaba convencerlo para almorzar juntos. Cuando Soo-yeon dudó, Hae-soo no tardó en poner una cara de cachorro abandonado, apelando a la lástima con la excusa de que no le gustaba comer solo. Soo-yeon, con un suspiro de resignación, terminó aceptando la invitación. Hae-soo celebró como si hubiera ganado la lotería. Mientras se levantaban para irse, Soo-yeon se dio cuenta de algo. Es realmente alto, pensó, un poco sorprendido por la presencia de Hae-soo. Mientras caminaban, Hae-soo volvió a llamarlo Hyung, y Soo-yeon, un poco avergonzado por haberlo estado mirando, se disculpó. Hae-soo, con su sonrisa de siempre, propuso ir a un nuevo restaurante, pero Soo-yeon prefirió la cafetería de la universidad.
Aunque Haesu se desilusionó un poco, no dudó en arrancarle una promesa a Suyeon. Irían al restaurante la próxima vez. En el fondo, Suyeon sentía una creciente inquietud. Ya había notado que Haesu lo había estado siguiendo por un tiempo. De camino a la cafetería, se cruzaron con unos amigos de Haesu. Lo saludaron con alegría y bromearon sobre su supuesta aversión a la comida de la universidad. Pero la inocencia de Haesu se desvaneció en un instante. Con un gesto rápido, le tapó la boca a uno de sus amigos y le susurró algo que lo hizo atragantarse. Los amigos, visiblemente incómodos, se despidieron de Haesu, llamándolo loco, mientras se iban. Haesu, como si nada hubiera pasado, se giró hacia Suyeon y se disculpó por el ruido. Suyeon, todavía procesando la escena, le preguntó si no debería comer con sus amigos. Haesu sonrió, restándole importancia, y le dijo que prefería comer con él para entrar en confianza para el trabajo. Suyeon no pudo evitar pensar que, a pesar de todo, Haesu era muy amable. Ya en la cafetería, se sentaron a comer. Suyeon se sorprendió al ver la cantidad de comida que Haesu había pedido y la velocidad con la que la devoraba. Haesu terminó todo en un santiamén, lamiéndose los labios. Entonces, con una sonrisa, lo llamó ¿Suyeon Hyung? Suyeon, un poco pensativo, respondió con un ¿ah? Haesu, con su sonrisa habitual, le preguntó a Suyeon si quería algo dulce, invitándolo. Pero Suyeon, sincero, le dijo que no le gustaban esas cosas. Por un instante, la sonrisa de Haesu se desdibujó, casi como si la luz a su alrededor se opacara. Sin embargo, en algún punto, terminaron sentados de nuevo, y Haesu observaba a Suyeon mientras este bebía algo dulce. No tengo inmunidad a una cara sonriente como esta, pensó Suyeon, notando que Haesu también comía dulces con mucho gusto. Suyeon se perdió un momento en sus pensamientos, mirando por la ventana, con las manos haciendo pequeños movimientos sobre la mesa, como si recordara viejas melodías en un piano. Las notas musicales parecían flotar a su alrededor, trayéndole de vuelta ese trauma que tanto lo atormentaba. Fue entonces que Haesu lo llamó de nuevo. ¿Suyeon Hyung? Suyeon se sobresaltó, y antes de que pudiera responder, Haesu le acercó un pequeño dulce directo a la boca. Suyeon lo probó a regañadientes, algo sorprendido, y Haesu sonrió, dándole también su vaso con bebida. Suyeon lo tomó, obedeciendo casi por inercia. ¿Ves? ¿Cómo es que algo así no te va a gustar?, le preguntó Haesu con una sonrisa encantadora. A Suyeon le pareció que su risa era tan dulce que le ablandaba el corazón. Aún así, intentó poner un límite. Espero que no andes alimentando a la gente a la fuerza, ¿sabes? Haesu sonrió con picardía. No lo haré, dijo, pero luego añadió con una voz más baja y cargada de intención. A menos que sea a vos, ¿verdad? Suyeon lo miró, perplejo por la audaz declaración. Haesu, como si nada, se levantó de repente. Hyung, creo que dejé el gas encendido en casa. Me voy primero. Te contacto después, dijo, dejando a Suyeon con un ok a medio decir, y se fue tan rápido como apareció. Mientras Haesu se alejaba por la calle, su rostro perdía la expresión sonriente, reemplazada por una seriedad tensa. Cuando por fin encontró un callejón solitario, se apoyó contra una pared, su cuerpo temblaba ligeramente y su respiración era agitada. Se llevó un dulce a la boca, como si buscara calmar algo, pero no funcionó. Cayó al suelo, abrumado, sintiendo una oleada de sensaciones que lo consumían. «Maldición», pensó, mientras el rubor cubría su rostro. Desesperado, se levantó la remera, exponiendo su abdomen marcado, jadeando con fuerza, intentando liberar la intensa presión que sentía. Se rehusó. Haesu, agotado por una presión interna que lo dominaba, se dejó caer al suelo, murmurando que estaba loco. Luego, tumbado en la cama, parecía que el esfuerzo le había pasado factura, dejándolo exhausto. Mientras tanto, Suyeon, sin saber de la tormenta interna de Haesu, lo observaba desde lejos en la universidad. Por alguna razón, al verlo de cerca, se dio cuenta de que Haesu era más lindo de lo que pensaba. Esa noche, un fugaz recuerdo o sueño incómodo lo perturbó, una mano que acariciaba su rostro en la oscuridad. Al día siguiente, Haesu volvió a la carga, bombardeando a Suyeon con mensajes para almorzar, usando emojis de perritos para ablandarlo. Suyeon sentía que no lo aburría, pero la verdad era que toda esa insistencia lo ponía incómodo. Intentó zafarse con un mensaje, diciendo que comería solo. Pero Haesu no le dio tregua. Lo interceptó en persona, ignorando sus excusas y su intento de escapar con un «Perdón, tengo prisa». Haesu, con su sonrisa habitual, lo obligó a sentarse a su lado. «Es tan difícil verte, Hyung», le dijo Haesu, usando su encanto para manipularlo. «Sos como una celebridad». Suyeon se disculpó de nuevo, explicando que no podía almorzar y que de hecho ya tenía planes para la noche, practicar piano. Haesu, al escuchar esto, aprovechó la oportunidad. Si era por el piano, le dijo, entonces debían almorzar el jueves para hablar del trabajo. Sellaron el trato con un dedito meñique, mientras Haesu sonreía satisfecho. Esa noche, Suyeon se dirigió a la universidad. Los pasillos estaban vacíos. Abrió la puerta de un aula y encendió las luces, listo para su práctica de piano. Suyeon se acercó al imponente piano. Después de encender las luces del aula vacía, se sentó frente al teclado. Su mano derecha se extendió con cautela, rozando una tecla que emitió un suave ding.
Era un momento de silencio y concentración, interrumpido solo por un mensaje de Haesu en su celular, una carita de perro llorando que le recordaba que almorzaría solo. Soo-yeon apenas le dio importancia, con la mente puesta en la música. Como siempre, empezó con las 12 variaciones de Estrellita. Las notas fluían con una familiaridad reconfortante, las melodías lo envolvían en un ritmo constante. Cada día, su práctica seguía un patrón, terminando con la desafiante Variaciones y fugas sobre un tema de Händel, de Brahms. Era una pieza que exigía todo de él. Pero al llegar a esa pieza, la concentración de Soo-yeon se rompió. Las notas se volvieron pesadas. Una gota de sudor le resbaló por la sien y una lágrima silenciosa cayó sobre el teclado. Se detuvo, jadeando, con las manos temblorosas. Un recuerdo doloroso se apoderó de él. La imagen de un escenario oscuro, de él vestido de traje, bajo los focos. Era la vez que, en medio de la pieza, sus dedos se habían resbalado en el teclado. Los aplausos se habían transformado en un murmullo ensordecedor, un eco de voces. Desde ese día, nunca pude terminar esa canción, pensó con angustia, reviviendo el pánico de ese momento. De vuelta en el presente, la opresión en el pecho era palpable. Soo-yeon se levantó del piano, incapaz de seguir. Se dirigió a las butacas vacías del auditorio, buscando un respiro, aún con el celular en la mano. En la oscuridad de la sala, oculto entre los asientos, Shin Hae-soo observaba cada uno de sus movimientos. Sin que Soo-yeon lo supiera, Hae-soo había estado allí todo el tiempo. Con una expresión indescifrable, se preguntó, ¿cuándo vas a poder tocar con confianza, Jung? Luego, con una leve sonrisa, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada, como si ya supiera la respuesta. Soo-yeon se despertó sobresaltado en su cama, un escapándose de sus labios, antes de que sus ojos se abrieran de golpe. Se cubrió la cara, respirando con dificultad, como si hubiera salido de un mal sueño o un recuerdo perturbador. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Su celular vibraba en la mesita de luz. Era un mensaje. Mientras lo revisaba, una duda lo asaltó. ¿Hae-soo realmente disfrutaba comer con él o solo estaba siendo amable y cortés? La idea le dio un golpe de realidad, o al menos de incomodidad. Más tarde, en un restaurante concurrido pero acogedor, Soo-yeon y Hae-soo compartían una mesa llena de comida. Soo-yeon no pudo evitar notar la abundante cantidad que tenían enfrente. ¿Los atletas suelen comer tanto?, le preguntó a Hae-soo, un poco sorprendido. Hae-soo tosió, se llevó la mano a la boca y un rubor apareció en sus mejillas, como si la pregunta lo hubiera avergonzado. No es eso, dijo, casi susurrando. Es que es la primera vez que Jung se interesa en mí. Su tono era suave, casi dulce, y Soo-yeon lo miró, sintiendo una punzada de incredulidad ante esa respuesta. Hae-soo, dijo Soo-yeon, decidiendo ir al grano. ¿Estás interesado en mí, por casualidad? Hae-soo lo miró con esos ojos grandes y aparentemente inocentes. Por supuesto, respondió con una sonrisa amplia. Sos guapo, vos podés tocar el piano y yo no, y hacemos la tarea juntos. Claro que estoy interesado en vos. Su respuesta fue tan directa y a la vez tan superficial que Soo-yeon no pudo evitar sentirse descolocado. Por dentro pensaba, así que tenía razón, no hay forma de que un chico como él se interese en mí de forma normal. Mientras Hae-soo seguía comiendo, su mente era un torbellino de planes que contrastaban con su aire despreocupado. ¡Qué lindo es! Es mayor que yo y mira cómo se le ponen las orejas rojas. Ya le compré entradas para el cine. Pasar tiempo con él es solo parte del proyecto. La próxima vez va a ser a propósito. Hae-soo se forzó a calmarse. Tengo que preguntarle naturalmente. ¿Está bien invitarlo a salir siendo mi Hyung? Mejor ir despacio. Pero la espera era demasiado para él. Interrumpiendo sus propios pensamientos, Hae-soo llamó a Soo-yeon. Soo-yeon Hyung. Soo-yeon lo miró y Hae-soo, con un deseo que casi lo consumía por dentro, le hizo la pregunta que rondaba su cabeza. ¿Estás libre este fin de semana? Hae-soo, sin esperar una respuesta, ya tenía todo planeado. Sacó su celular y le mostró los pasajes de cine que había reservado, excusándose con que era para una tarea. Soo-yeon suspiró, claramente incómodo con la situación, pero Hae-soo ya había hecho las reservas y no podía cancelarlas. No le dejó opción más que aceptar. Con una sonrisa radiante, Hae-soo confirmó la cita para el domingo a las 2 de la tarde. Llegó el día y Hae-soo esperaba en la calle, con un brillo en los ojos que delataba sus verdaderas intenciones. Aunque pensaba que era su primera cita, se corrigió rápidamente. De repente vio a Soo-yeon a lo lejos, charlando con unas personas. Sin dudar, Hae-soo lo llamó con entusiasmo y se acercó, diciendo que era el momento perfecto y que justo lo estaba esperando. Soo-yeon, un poco sorprendido, le preguntó por las personas con las que Hae-soo estaba hablando, pero este las descartó como gente al azar y, tomándolo de la mano, lo apuró para no llegar tarde al cine. Ya en la sala, sentados en primera fila, Soo-yeon se sentía algo incómodo, deseando haber comprado entradas VIP. Hae-soo lo observaba de reojo, satisfecho. En medio de la oscuridad, de forma accidental, Hae-soo rozó la mano de Soo-yeon. Este se sobresaltó, pero Hae-soo, susurrando, se disculpó diciendo que pensó que era su bebida.
Suyeon, ingenuo, pensó que Haesoo no estaba prestando atención, mientras Haesoo le lanzaba una mirada que revelaba la verdad de su error. Al salir del cine, Haesoo no perdió el tiempo y enseguida lo invitó a cenar a un restaurante chino cercano. Suyeon aún digería la película mientras Haesoo lo guiaba con su usual encanto. Después de cenar, fueron a tomar café. Suyeon, algo indeciso, pidió un americano caliente. Haesoo, con su sonrisa de siempre, pidió un frappuccino de chocolate para él y repitió la orden de Suyeon a la empleada, quien lo miró con sorpresa. Suyeon notó la reacción de la barista y se sintió un poco confundido. Mientras caminaban bajo la luz tenue de la tarde, Suyeon se preguntaba si ver una película podía considerarse investigación para el trabajo. Haesoo, como si nada, le preguntó si se había divertido. Suyeon, todavía con su mente dando vueltas, comentó que lo mejor había sido el frappuccino de chocolate de Haesoo. Este solo rió suavemente y le dijo que lo olvidara. La cita de Haesoo había terminado, dejando a Suyeon con más preguntas que respuestas. Suyeon se quedó pensando en cómo Haesoo lo había arrastrado de un lado a otro todo el día. Reconoció que hacía mucho no se tomaba un descanso del piano y, aunque la situación lo había dejado con la cabeza llena de dudas, no pudo evitar sentir que había sido relajante. Mientras Haesoo, con su sonrisa angelical, le agradecía por un día tan divertido, la cercanía entre los dos se hizo palpable. Demasiado. Estaban tan cerca que sus narices casi se tocaban y la tensión crecía. Justo cuando el momento parecía ir hacia un beso, Suyeon reaccionó, agarrando instintivamente una hoja de ginkgo que caía. Haesoo, sin perder el ritmo, aprovechó la situación para contarle una vieja leyenda que decía que si atrapabas una hoja que cae, tus deseos se harían realidad. Con una mirada de aparente inocencia, Haesoo dijo en voz alta que esperaba que su deseo se cumpliera. Suyeon, un poco aturdido, solo pudo desearle lo mismo. En ese instante, Suyeon se dio cuenta de que se sentía bien, una sensación que no experimentaba hace mucho tiempo, mientras las luces de la calle los hacían brillar como si fueran el centro de atención. Pero la tregua duró poco. Al día siguiente, en medio de sus clases, el teléfono de Suyeon vibró. Era Haesoo, con su típico mensaje lleno de emojis de perritos. Hyung Suyeon, es hora de almorzar, comamos juntos. Te veo en la puerta del salón. No era una pregunta, era una afirmación. Y tal como lo dijo, Haesoo apareció, interrumpiendo a Suyeon mientras este intentaba concentrarse en sus apuntes. Le ofreció una bebida, diciendo que se estaba tomando un pequeño recreo. Los dos terminaron bebiendo juntos, charlando sobre sus tareas. Suyeon comentó que tenía un montón de cosas pendientes y que no entendía la información de referencia para un trabajo grupal. Haesoo se hizo el que estaba en las mismas. Fue entonces cuando a Suyeon se le ocurrió una idea. Había encontrado una película que servía para la tarea y le propuso a Haesoo verla un viernes. Haesoo aceptó al instante y, sin dejar pasar la oportunidad, sugirió que la vieran en su apartamento, pidiéndole los detalles para organizarlo. Suyeon aceptó, sellando el plan. Ya de vuelta en su apartamento, entrada la noche, Suyeon se preparaba para acostarse. Su teléfono vibró. Era Haesoo de nuevo, con un mensaje alegre. Hyung Suyeon, lo logré, con otro emoji de perrito. Suyeon empezó a escribir una respuesta, algo como "Nos vemos mañana, buenas noches", pero borró la segunda parte. Finalmente, solo envió "Nos vemos mañana". A pesar de su persistente desconfianza, Suyeon se encontraba cada vez más enredado en los planes de Haesoo. Suyeon se dio cuenta que, casi sin querer, se estaba acercando demasiado a Haesoo. Su sonrisa brillante y su constante presencia lo seguía a todas partes. De repente, una imagen inquietante le vino a la mente. Una versión oscura de Haesoo le decía que lo había entendido mal, que él no era una buena persona, y que cada vez que Suyeon tocaba el piano, Haesoo se sentía infeliz. Esa visión lo dejó pensando. Mientras revisaba su celular, recibió un mensaje de Haesoo. Hola, Suyeon-hyung. Estoy en práctica de natación, pero espero con ganas que veamos la película esta noche en mi departamento. No te olvidaste, ¿verdad? Te veo después, espérame. Suyeon, con la imagen de Haesoo infeliz y él tocaba, sentía la necesidad de tomar una decisión. No quería que nadie más fuera infeliz por su culpa. Pensó que lo mejor era distanciarse. Sin embargo, el compromiso ya estaba hecho. Al final del día, Suyeon se encontró frente a la puerta de Haesoo y tocó el timbre. Haesoo lo recibió con una sonrisa radiante y una invitación a pasar. El departamento era espacioso y moderno, aunque Haesoo se disculpó, diciendo que no había tenido tiempo de decorarlo bien porque se había mudado apurado. Suyeon, aunque notó el detalle, pensó que el sillón era cómodo y el lugar agradable. A Haesoo le ofreció algo para tomar y unos snacks, y Suyeon se disculpó por no haber traído nada. Haesoo, con su habitual encanto, le restó importancia, asegurándole que lo único que importaba era que él estuviera cómodo. Ya acomodados en el sillón, viendo la película, Haesoo lo miró con curiosidad. «Hyung, si tuvieras la habilidad de retroceder el tiempo, ¿lo harías?» Suyeon, sin dudarlo, respondió que sí, que la usaría de inmediato. Haesoo se acercó un poco más, su voz suave. «Entonces, ¿todavía querrías hacer el trabajo conmigo?» «Sé que sí, Hyung, porque en realidad no hay nadie más con quien puedas hacerlo, ¿verdad?» Suyeon, sintiendo la cercanía, escuchó a Haesoo decir que le gustaba pasar tiempo con él, que era divertido y que por favor dijera que lo vería de nuevo. Por dentro, Suyeon pensó que Haesoo lo apreciaba, pero que él no era tan bueno como Haesoo creía. Apretó el puño, una mezcla de culpa y resistencia creciendo en su interior.
Pero Haesoo no le dio espacio para pensar más. De repente, la distancia entre ellos desapareció. Los ojos de Sooyeon se cerraron mientras Haesoo lo besaba, una acción que lo tomó por sorpresa y lo dejó arrastrar. Incluso si me odias un poco, sé que es egoísta, pero ya no quiero estar triste ni solo, pensó Haesoo mientras los besos se intensificaban. Sooyeon, ruborizado y con los ojos bien abiertos, intentó resistir un poco, apoyando su mano. Haesoo notó la fuerza, pero continuó, culpando al alcohol por lo que estaba pasando, en un intento de justificar su actitud dominante. El beso se hizo más profundo, y Suyen, con un gruñido ahogado, sintió cómo la situación se intensificaba, intentando en vano poner un freno. Haesoo, sobre él, no cedía, susurrando que lo que pasaba era culpa del alcohol, como si eso sirviera de excusa. Después de un momento de intensa cercanía, donde Haesoo parecía buscar algo más, Suyen finalmente logró apartarlo un poco, con una expresión de advertencia. «No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir, Shin Haesoo», le dijo Suyen. Pero Haesoo, con su sonrisa angelical y lágrimas en los ojos, se abrazó a él, implorando que lo guiara y le enseñara, asegurando que era un aprendiz rápido en temas íntimos. Su respuesta a la advertencia de Suyen fue igualmente desconcertante. «Jamás haría algo de lo que me arrepienta». Para Haesoo, todo era parte de su plan. Se relamía al pensar en la expresión que quería ver en Suyen. Levantándole la barbilla, se acercó de nuevo, decidido a que Suyen se sintiera realmente bien, sin darle espacio para pensar. Luego, la intensidad dio paso a un cuidado casi desconcertante. Haesoo envolvió a Suyen en una manta, lo levantó en sus brazos y lo llevó hasta la cama, ignorando la preocupación de Suyen por ensuciarla. Lo importante, decía, era que no se resfriara. Una vez recostado, le dio un beso en la frente y le prometió preparar la bañera para que pudiera relajarse. Suyen se quedó solo, en la cama, cubierto hasta la barbilla y con la mirada perdida. Su mente estaba en un torbellino. Se reprochaba no haber sido más firme, admitiendo con culpa que se había dejado llevar por el momento. Con los ojos cerrados, decidió que al día siguiente tendrían que hablar seriamente. Hoy, solo había logrado dejarse arrastrar por el ambiente que Haesoo creaba a su alrededor. Mientras Suyen dormía, Haesoo regresó a la habitación. Lo observó por un momento, acarició suavemente su rostro y antes de irse, le dio un último beso de buenas noches, reafirmando una posesividad que Suyen aún no terminaba de entender. A la mañana siguiente, el sol entraba por las persianas. Sooyeon se despertó, aún aturdido, y buscó a tientas algo cerca de la cama, quizás cigarrillos. En su búsqueda, algo cayó al suelo con un golpe seco. Alarmado, Haesoo entró corriendo en la habitación, preocupado por si Sooyeon estaba bien. Sooyeon, cubierto con la manta y con evidente malestar, le aseguró que sí. Haesoo se acercó, poniendo una mano en su hombro. «Ayer también te sentías mal. Ten cuidado», le dijo, antes de sugerirle que se duchara mientras él preparaba el desayuno. La palabra ayer resonó en la mente de Sooyeon, dejándolo aún más confundido y aturdido. La palabra ayer resonó en la mente de Sooyeon, dejándolo aún más confundido y aturdido. Entró a la ducha, intentando aclarar su cabeza, pero la confusión solo crecía. Al salir, envuelto en una toalla, un suspiro de agotamiento se le escapó. Se miró al espejo y notó la marca en su cuerpo, esa que ya había descubierto antes, inexplicable y persistente, añadiendo otra capa de misterio a su desorientación. Mientras tanto, Haesoo se movía con soltura en la cocina, preparando el desayuno. Le pidió a Sooyeon que se sentara cómodo, intentando crear una atmósfera de normalidad. Sooyeon se sentó observándolo. «Cocinas seguido, ¿no?», le dijo, intentando romper el hielo. Haesoo, con su sonrisa habitual, respondió que solo hacía cosas sencillas. Sirvió los platos y luego le ofreció unas manzanas de postre. Sooyeon aceptó la fruta, pero su mente no estaba en la comida. No podía dejar de pensar en lo que había pasado y en la conversación pendiente. Tomando coraje, Sooyeon intentó tocar el tema. «Haesoo, lo de ayer, nosotros», empezó, buscando las palabras, pero Haesoo lo interrumpió, desviando la conversación. Con una mirada de aparente tristeza, le dijo que entendía si se sentía incómodo y que no tenía problema en salirse del proyecto grupal. Sooyeon sintió la presión, pero Haesoo fue más allá. Mirándolo directamente, le preguntó con un tono de voz quebradizo si lo estaba desechando después de lo que había pasado entre ellos. Sooyeon se quedó en shock, negando rápidamente. «No, no es así», exclamó, tratando de calmar la situación. Haesoo, con los ojos llenos de lágrimas, siguió con su actuación, diciendo que él solo se había dejado llevar, que era su primera vez en algo así y que estaba totalmente confundido. Sooyeon, sintiéndose abrumado por la culpa y el arrepentimiento, intentó consolarlo, diciéndole que no llorara, que él no había querido decir nada de eso. Pero Haesoo lo había puesto contra la pared. «¿En serio? ¿Odiabas lo que pasó con vos?», le preguntó Haesoo, con una mirada enigmática, dejando a Sooyeon completamente desconcertado y atrapado en su red de manipulación. Sooyeon titubea, incapaz de responder concretamente a la pregunta de Haesoo. Se sienta, visiblemente afectado, mientras Haesoo, con una expresión que mezcla arrepentimiento y determinación, le dice que no puede tener una relación seria con él. Sooyeon, al borde de las lágrimas, cree que Haesoo solo quería acostarse con él y ahora lo está desechando.
Heiso se acerca a Suyeon, lo toma del rostro y le asegura que asumirá la responsabilidad por lo sucedido. Suyeon, con los ojos muy abiertos, le pregunta si de verdad lo dice en serio, y Heiso le confirma que se arrepiente de sus palabras y que si Suyeon quiere volver a estar con él, tomará la responsabilidad de tener intimidad con él. Ante esta propuesta, Heiso le besa la mano y le pide que lo cuide. Heiso lo abraza y le da palmaditas en la cabeza, intentando calmarlo. Internamente, Heiso reflexiona sobre cómo su libido pronto se calmará al ser la primera vez de Suyeon. Se dice a sí mismo que todo estará bien mientras lo sigue abrazando. Finalmente, vemos a Suyeon durmiendo solo en la cama, hasta que, momentos después, Heiso lo abraza por la espalda, creando una imagen de intimidad y posesión. Suyeon volvió a su casa y, exhausto, se dejó caer en la cama. Al revisar su celular, se encontró con algo que le heló la sangre, un comentario en un foro que decía haber tenido intimidad con Heiso durante una semana entera. La revelación lo dejó temblando, dándose cuenta de que no podía seguir así. Tenía que ponerle un freno a toda esa situación. Antes de reventar. Inmediatamente, le mandó un mensaje a Heiso pidiéndole que hablaran seriamente al día siguiente en su apartamento. Cuando se encontraron, la conversación no fue fácil. Terminaron en el sofá de Heiso, y de un momento a otro, los besos volvieron a aparecer. Suyeon se sentía completamente abrumado y se preguntaba por qué seguía cediendo a esos impulsos. Finalmente, pudo reaccionar y detuvo el beso, alejando a Heiso con un pequeño golpe. La tensión flotaba en el aire. Heiso, con ese aire de inocencia que tanto lo caracterizaba, le reprochó a Suyeon no haberlo escuchado. Pero, de repente, cambió el tono. Le dijo que entendía si el aspecto físico de su relación le resultaba agotador y que a él le gustaba mucho estar con Suyeon. Las palabras de Heiso, mezcladas con un falso cansancio, hicieron que Suyeon, abrumado y sintiéndose culpable, asintiera. No sabía qué decir, las palabras se le escapaban. Suyeon, intentando poner un límite claro, sugirió que la intimidad fuera solo 2 veces por semana. Heiso, como si eso fuera una ofensa, le preguntó si no era muy poco, pero Suyeon le aseguró que era el promedio. Sin perder un segundo, Heiso le tocó la pierna y le propuso 3 veces si estaba de acuerdo en incluir los fines de semana. Suyeon, ya casi sin fuerzas para negociar, aceptó, pero puso una condición. Heiso debía intentar no seguir hasta que él se durmiera. Suyeon, confundido, le preguntó por qué. Heiso se rió, diciendo que era demasiado, pero que lo intentaría. Luego, añadió su propia condición, que durmieran juntos y compartieran el desayuno a la mañana siguiente. Con una expresión de tristeza, le confesó que se sentía solo cuando Suyeon se iba tan rápido, después de la intimidad, que no le parecía nada afectuoso. Una estrategia más para amarrar a Suyeon a su lado. Suyeon, sintiéndose acorralado y sin otra opción, accedió a la propuesta de Heiso de pasar la noche juntos y compartir el desayuno. En su fuero interno, Suyeon pensaba que quizás lo mejor era seguirle el juego por un tiempo, con la esperanza de que Heiso se aburriera rápido de él, como le había pasado con otras personas antes. Él sabía que al final todos terminaban cansándose de su compañía. Con un meñique entrelazado, sellaron el acuerdo. Haeso, con una sonrisa que ocultaba una promesa, dijo que esperaba que Suyeon se aburriera de él lo antes posible, y luego lo besó, proponiendo empezar ese mismo día. En medio de un abrazo que se volvía cada vez más profundo, Suyeon sentía una punzada de miedo. Si su relación seguía avanzando así, temía no poder soltar a Haeso, a pesar de saber que cualquiera que se quedara a su lado terminaría sufriendo por su culpa. Al día siguiente, Suyeon se despertó con la vibración de su teléfono. Era una llamada de Yul, un amigo que no dudó en comentarle lo tarde que se había levantado. Yul le preguntó si había vuelto a ir a Nocturne, un lugar que Suyeon solía frecuentar. Suyeon negó con la cabeza, asegurando que ya no iba. Sin embargo, Yul no se lo creyó del todo, mencionando que en esa época solía ir casi todos los días. Suyeon intentó cambiar el tema, pero Yul fue directo al grano, preguntándole sobre Lee Kyung y si todo iba bien con él. Suyeon, con un suspiro, finalmente admitió que estaba viendo a alguien de forma regular. La reacción de Yul fue de decepción. Le dijo a Suyeon que debería haberle contado primero. Suyeon trató de explicar que no era nada serio, pero Yul ya había sacado sus propias conclusiones, describiendo la situación como amigos con derechos. La conversación tomó un giro incómodo, cuando Suyeon, quizá buscando reafirmación o simplemente confundido, preguntó, ¿soy guapo? Yul le respondió sin rodeos, que si alguien con encuentros casuales seguía viéndote, era porque o eras muy atractivo o muy bueno en la intimidad. Estas palabras hicieron eco en Suyeon. Se sintió mareado, como si Yul lo estuviera describiendo, una persona solitaria, atractiva, que disfruta de la intimidad. Yul, preocupado, le advirtió que en una relación así, de simple compañía, tuviera cuidado de no apegarse demasiado, porque la gente se cansa y lo deja. Le dijo que no quería verlo sufrir de nuevo.
Sueyon intentó restarle importancia, asegurando que no era para tanto, pero Yul insistió, recordándole que siempre se preocupaba por él. Finalmente, Yul le dijo que dejara de preocuparse y se fuera a dormir, mientras Suyeon permanecía en la cama, pensativo y con el corazón pesado. Con el corazón todavía pesadumbrado por la conversación, Suyeon se preparaba para ir a clase cuando, de repente, escuchó a Hae-soo llamarlo desde la cama. Lo inquietante no fue la llamada en sí, sino el nombre que usó, Seo Ha-yul, el nombre de su amigo. Hae-soo, con su aire angelical, lo invitaba a acercarse. Una vez al lado de la cama, Suyeon sintió la mano de Hae-soo en su cabeza, un gesto aparentemente afectuoso que ocultaba una tensión subyacente. Más tarde, mientras desayunaban en la cocina y Suyeon lavaba los platos, Hae-soo, que ya estaba vestido, le preguntó con una sonrisa sobre la llamada de la mañana. Suyeon le dijo que era un amigo. Hae-soo entonces insinuó que debían ser muy cercanos si se llamaban tan temprano, a lo que Suyeon simplemente asintió. La manipulación sutil de Hae-soo no se hizo esperar. ¿Y yo qué? Debería esforzarme más, ¿verdad? Para Suyeon, la escena se sentía cada vez más asfixiante. Sus manos limpiaban los platos, pero su mente gritaba un rotundo «¡Para!». Suyeon estaba a punto de salir, con el ánimo por los suelos, cuando Hae-soo se acercó para ajustarle el pañuelo, preocupado por el frío. Suyeon intentó poner distancia, pensando que no debían acercarse demasiado. Incluso le pidió a Hae-soo que no lo tocara de esa manera, pero Hae-soo solo se rió, desestimando su incomodidad con un «nos vemos en la escuela». Mientras Suyeon se iba, una avalancha de recuerdos y dudas lo invadió. Pensaba en los momentos de afecto con Hae-soo, pero la contradicción lo agotaba. Encendió un cigarrillo, sintiéndose mentalmente exhausto. Se preguntaba si alguien realmente podía rechazar todo ese cariño desbordante. El cigarrillo se consumía entre sus dedos, reflejando su propia desorientación. Pensaba que nada sería más difícil que tener a alguien así a su lado. A pesar de todo, la rutina llamaba. Un compañero lo interrumpió, invitándolo a la clase del profesor Lee. Suyeon, con una forzada sonrisa, respondió con un «dale» y se dirigió al campus, dejando atrás el humo y la confusión, pero llevando consigo el peso de una relación cada vez más compleja. Antes de entrar al edificio, Suyeon echó una última mirada, como si una parte de él se quedara atrás, perdida en esa mañana extraña. En el suelo, un pequeño objeto metálico, quizás un encendedor, descansaba olvidado. Suyeon, a pesar del cansancio, se refugió en sus recuerdos. Se vio de vuelta frente al piano, en esos días en que tocar no era una carga, sino la esencia de su ser. Cuando sus dedos danzaban sobre las teclas, la gente se reunía a su alrededor, disfrutando de cada nota. Ver sus caras, sus sonrisas, le daba un sentido de existencia que ahora sentía distante. Recordaba el día en que, al terminar una pieza, un chico del público se puso de pie, asombrado. Esa mirada de admiración se había vuelto un hábito, una necesidad. Su amigo, quizás Yul, lo sacó de sus pensamientos, llenándolo de cumplidos por su increíble talento y su forma única de conectar con la audiencia. Mientras almorzaban juntos al aire libre, Suyeon le confirmó a su amigo que sí, pensaba participar en la competencia internacional de otoño. El amigo, con una sonrisa, dijo que iba a practicar duro para ganarle al menos una vez, una declaración que tomó a Suyeon por sorpresa. Poco después, el amigo se despidió, dejando a Suyeon solo, con sus pensamientos y un ligero nudo en la garganta. Lo que Suyeon no sabía era que incluso en su soledad, los ojos de otra persona lo seguían. Shin Hae-soo, con su mirada intensa, lo observaba tocar el piano desde la distancia, a través de una ventana. Aunque no pueda decirte lo que siento, está bien si te quiero así, pensó Hae-soo, mientras veía a otros aplaudir la interpretación de Suyeon, su rostro un reflejo de una obsesión silenciosa. Minutos después de que Hae-soo se sumiera en sus pensamientos obsesivos, Yul y otro muchacho, Jong-chan, se encontraron con Suyeon. Yul, con una sonrisa, propuso ir a almorzar, ofreciéndose a invitar. Suyeon, algo incómodo, preguntó por Jong-chan, quien de inmediato dijo que Suyeon se sentía incómodo con él. Yul trató de suavizar la situación, diciendo que Suyeon solo era tímido, pero Jong-chan no le creyó. Yul, notando la tensión, puso una mano en el hombro de Suyeon. «Dejemos esto acá. Escuché que tenés una competencia mañana, así que vine a tocar», dijo Yul, insinuando que quería que se fueran. Suyeon, aunque sorprendido, accedió. Después de tomar una foto de Jong-chan, Yul y Suyeon se despidieron y se fueron juntos, dejando a Jong-chan atrás. Mientras caminaban, Yul le preguntó qué quería comer, y Suyeon, sabiendo que Yul pagaba, dejó la elección en sus manos. De repente, la escena cambió. Suyeon se encontraba en un auditorio, vacío y silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Era un recuerdo, o quizás una premonición. Allí, otro pianista, Jong-chan, lo enfrentó en un pasillo antes de una competencia. «Podés hacerlo, Cha Suyeon», le dijo Jong-chan, una sonrisa agridulce en su rostro. «Solo tenés que tocar un poquito peor de lo usual». Suyeon lo miró, incrédulo. «¿Me estás pidiendo que juegue con los resultados?», respondió, con el rostro tenso. Jong-chan, visiblemente angustiado, se llevó una mano a la cabeza. «No puedo hacerlo por más que lo intente.
No importa cuánto practique, vos siempre estás un paso por delante de mí. Su-yeon, al escucharlo, pronunció su nombre con suavidad. Pero Jong-chan, en un arrebato de desesperación, lo apartó. Su-yeon, si no gano el primer puesto esta vez, voy a perder a mi patrocinador. Soy el único que mantiene a mi familia, por eso apenas como un gimbap al almuerzo. Su voz se cargaba de un peso que Su-yeon no pudo ignorar. Jong-chan siguió con su súplica. Solo si vos arruinás un poquito tu presentación, yo puedo ganar el primer puesto. Así podría estudiar en el extranjero y mejorar. Esta es mi última oportunidad, Su-yeon. Vos ya ganaste muchos concursos, tenés tiempo de sobra. Su mirada se volvió intensa, casi exigente, con un brillo inquietante en los ojos. Así que, haceme el favor. Su-yeon se sintió abrumado. Incluso si me decís eso, titubeó. Las palabras de Jong-chan se sentían pesadas, como una carga sobre sus hombros. Su-yeon, me siento infeliz cada vez que tocas el piano. ¿Sabes lo que pesa no poder seguirte el ritmo? Yo también quiero la mayor atención y aplausos. No quiero solo estar a tu lado como si fuera un acompañante. Jong-chan se acercó más, casi rogando. ¿Qué estás diciendo? ¿Vos me querés? ¿Podés hacer esto por alguien a quien querés? ¿Querés que alguien a quien querés siga siendo infeliz? Esas palabras golpearon a Su-yeon con fuerza. Otra vez, pensó, mientras su corazón se sentía pesado, como si le hubieran arrancado un pedazo. Se sentó en el suelo, las palabras de Jong-chan resonando en su mente y trayéndole dolorosos recuerdos del pasado. Con las manos extendidas, parecía querer aferrarse a algo que se desvanecía. Agobiado por la manipulación de Jong-chan y el peso de su propio pasado, Su-yeon solo pudo pedirle que se fuera. Jong-chan, visiblemente sorprendido, se dio la vuelta y se retiró, dejando a Su-yeon a solas con sus pensamientos. Ahí, en ese momento de soledad forzada, a Su-yeon se le vino el mundo encima. No era la primera vez que se sentía así. En el fondo, siempre supo que ignoraba las señales, que se dejaba llevar por la inercia de sus relaciones. Esta vez, sin embargo, quería ser distinto, pero el dolor era tan grande que lo tuvo que tragar, intentando contener unas emociones que le pesaban el alma. Con un suspiro de arrepentimiento, pensó, no debía haberlo hecho. De repente, una voz por el intercomunicador lo sacó de su abismo. Número 27, Cha Su-yeon, prepárate por favor. Era su turno en la competencia internacional de piano. Con el corazón en un puño y la sombra de su trauma siguiéndolo como una maldición, Su-yeon se puso de pie. Tenía que dar lo mejor de sí, como siempre le habían dicho, como era su naturaleza. Caminó hacia el escenario vacío, donde un gran piano de cola lo esperaba. Se sentó, respiró hondo y se dijo a sí mismo que estaría bien, que solo tenía que hacer lo que siempre hacía. Pero apenas sus dedos tocaron las teclas, los dolorosos recuerdos inundaron su mente. Vio a un Jong-chan del pasado, susurrándole al oído, manipulándolo para que perdiera, explotando su bondad. La gente que quería se volvió infeliz, recordó Su-yeon con amargura. Sus dedos se sentían pesados, incapaces de producir la melodía que tanto amaba. La música se distorsionaba, los acordes se volvían un lamento, un reflejo de su propia desdicha. El recuerdo de esa sonrisa astuta de Jong-chan lo persiguió. Cada toque del teclado traía de vuelta ese tormento, hasta que no pudo más. Con un sonido disonante, sus manos se detuvieron. Fue un peso que no pudo soportar. Después de aquello, Su-yeon se alejó de todo. Se tomó un tiempo de la universidad y se sumergió, intentando escapar del ruido y las noticias que lo rodeaban. Su-yeon se sentía constantemente observado y juzgado. Para él, ser el pianista genio que dejó de tocar era una burla constante, y la idea de que alguien se le acercara por lástima lo incomodaba profundamente. No quería acostumbrarse a la sensación de decepción en los ojos ajenos, y esos pensamientos negativos lo estaban consumiendo por dentro. Justo en ese momento, como si adivinara su tormento, Jaeso apareció de repente preguntándole qué pensaba. Se acercó a Su-yeon, quien estaba sentado en un banco, y con un movimiento brusco lo tomó del brazo, haciendo que ambos cayeran al suelo. Jaeso, con una preocupación que parecía genuina solo por un instante, le preguntó si estaba bien y le ofreció ir al hospital. Su-yeon señaló su cara, sintiendo el golpe. Pero Su-yeon, ya familiarizado con sus juegos, le dijo que no bromeara con esas cosas. Le agradeció por el gesto de cubrirlo, pero le pidió que no lo hiciera de nuevo. Jaeso solo sonrió, restándole importancia, y le dijo que no le gustaba que le dijeran qué hacer. Su-yeon, agotado, simplemente le respondió, «Hacé lo que quieras». Mientras subían unas escaleras, Jaeso, sin perder el ritmo, le preguntó a Su-yeon si tenía planes para el fin de semana. Su-yeon, queriendo evitar el tema, dijo que si no los tenía, los inventaría. Pero Jaeso no se rindió y lo invitó a la pileta. Su-yeon, confundido, le preguntó por qué iría con él. Jaeso explicó que la alquilaría para su práctica y que Su-yeon podría relajarse en el agua sin nadie más, flotar y desconectarse, y claro, también podría verlo a él nadar. Después de pensarlo un momento, Su-yeon terminó cediendo a la insistencia de Jaeso, confirmando la cita en la pileta. Así, el fin de semana llegó y la pileta los esperaba, vacía y lista para el encuentro.
Haesu, ya en la pileta, se sumergió en el agua cristalina, soltando un resoplido de disfrute mientras nadaba. Después de un rato, salió del agua, sus músculos definidos brillando con las gotas, y se apoyó en el borde, con una sonrisa anticipatoria. ¿Cuándo saldrá Su-yeon?, se preguntó, impaciente. Mientras tanto, una noticia sobre Cha Su-yeon circulaba, recordando a todos su abrupta interrupción en la competencia internacional de piano de Bruselas, un doloroso recordatorio del trauma que lo obligó a abandonar su pasión y, a la postre, la universidad. ¡Uf, qué capitulazo! Su-yeon con ese peso encima. Menos mal que Haesu le ofreció la pileta para flotar y desconectarse. Así como él va a encontrar ese respiro. Ustedes no se queden flotando en la duda. Suelten ese like y suscríbanse. Comenten qué manhwa quieren ver después. Nos vemos en el próximo chap.